Arendani no va a venir. No andaba contigo. Mateo 20. Bueno, entonces, vamos a leer desde el 19, el verso 45 al 48. ¿Ya? 1, 2, 3 dice, purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Estoy en Lucas. Bueno, pásense a Lucas. Mateo. Mateo dice eso. ¿Sale? Lucas 19 del 45 al 48, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Lucas 19 del 45 al 48. Purificación del templo, ¿no? Sale. Entonces, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban. ¿Por qué? Sale. ¿Qué personajes se encuentran ahí en esa cita? ¿Qué personajes? Sacerdotes, escribas, fariseos. Verso 47 dice, los principales sacerdotes. ¿Quiénes más? Los escribas y los principales del pueblo. Sale. Ya después le voy a borrar. El siguiente subtítulo del capítulo 20, ¿qué dice? La autoridad de Jesús. Empiecen a leer. ¿Ya leyeron ese? Lean el subtítulo del que sigue. Los labradores mataron. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por un tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a recoger el fruto de la viña. Pero los labradores volvió a enviar otro siervo, ellos a ese
¿Ya? ¿Cuál fue el tema del 20, del 1 al 8? La autoridad de Yeshua. Otra vez, ¿quiénes llegaron? Verso 20, los principales sacerdotes, los escribas y los qué? Y los principales del pueblo. En el 21. Muy bien. Los con los ancianos. Aquí entonces la pregunta fue, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Sale? Ahora, verso 19 del capítulo 20. ¿A quiénes encontramos? A los principales sacerdotes y a los escribas. Muy bien. Verso 26. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Sale. Ahora, verso 27. Luego ¿A quiénes encontramos ahí? a los ancianos. Muy bien. Sale. Verso 27, ¿verdad? Verso 40, 39, 40. Algunos de los escribas fueron maestro bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. ¿Ya? Ok, ahora nos vamos hasta verso 46. ¿Quién aparece ahí? Los escribas. Los escribas. Muy bien. Ahora nos vamos al capítulo 22. ¿Ya lo tienen? Dice, estaba cerca la fiesta. Ajá. Que se llama la Pascua. Y Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque los temían principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Aquí se pueden acercar más para que se escuche. Estamos en el 22, capítulo 22, verso 1 y 2. Verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Habló con quiénes? Habló con los principales sacerdotes. Verso 4. Y los jefes de la guardia. Muy bien. Principales sacerdotes y los jefes de la guardia. Jefes de la guardia. Sale. Empezamos en el capítulo 19 de Lucas, la última parte que tiene que ver con la purificación del templo. Después nos pasamos al 20, al 21 y al 22. ¿Sale? Fuimos sacando algunos personajes de esas lecturas. Los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, los ancianos, saduceos, jefes de la guardia, Judas, y también había sale. ¿Dices que te llamas cómo? Viviana, sale. Ok.
Carmen, ¿a qué se dedicaban los principales sacerdotes? ¿A qué se dedicaban los principales sacerdotes? A guardar y santificar las partes del templo, a resguardar las partes del templo. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes, José? Al estudio de la Torah, ¿no? O a conservar. ¿Qué pasa? A enseñar. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? A enseñar. Esos eran los rabinos. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? Los que ofrecían la... A ministrar y a ofrecer sacrificios. Pues sí. No, es que los que tú dijiste son estos. Los sacerdotes se dedicaban a presentar las ofrendas, a sacrificar. Ellos eran los que determinaban, eso no necesitan ni escribirlo porque lo deben de saber, ellos eran los que determinaban si una ofrenda era kosher o si no era kosher. Por esa razón, el Señor, en la primera lectura que hicimos en Lucas 19, leímos primero, ¿qué fue la primera lectura que hicimos? ¿Cuál fue la primera lectura? La purificación del templo. ¿Por qué fue necesario que Yeshua, un rabino, que no un sacerdote, un rabino, tuviera que poner orden en el atrio del templo? Porque ya era un tianguis. ¿Qué vendían ahí? De todo. ¿Qué es de todo? Tenis, playeras, suéteres, ¿eh? Era un mercader, ¿no? Todo, vendían de todo. No, Comida animal. no vendían tenis, ni playeras, ni pasadores, ni cosas para mujer. El atrio del templo era un lugar donde había jaulas y más jaulas y más jaulas, y había borregos, enfermos, mugrientos, flacos, había palomas, había uno que otro chivo, y si me apuras, había hasta becerros. Entonces imagínate la peste de todo ese animalerío que estaba ahí, en condiciones insalubres, en condiciones ya de encierro, ya para ir al matadero. Entonces era un tianguis, pero el asunto es que había un negocio entre los que vendían los animales y los sacerdotes. El negocio era entre los sacerdotes y los que vendían los animales, porque los sacerdotes se encargaban de revisar que los animales fueran kosher. ¿Sale? Denme 3 causas por las que un animal no era kosher. 3 causas. Enfermo. Golpeado. ¿Estuviera qué? Golpeado. Enfermo, golpeado, Defectos. con defectos, o que estuviera sobrado o que le faltara, con defectos. ¿Eh? No tenía que tener ningún tipo de mancha. ¿Y si era pinto? No era. Estaba manchado, ¿cómo no? Que fuera de un año, ¿no? Tiene que ser de un año. Dependiendo del sacrificio, era la edad que tenías que... Pero lo más importante es que esté sano el animal, ¿no? Que estuviera sano y que no estuviera ni sobrado ni faltado. Es decir, le faltó un ojo o se lastimó la pata pero está bien, pero sí. Entonces, el tema es que los sacerdotes estaban dejando pasar animales que no eran kosher para los sacrificios por el asunto del dinero. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se dedicaban los sacerdotes? A sacrificar las ofrendas. A presentar los sacrificios, las ofrendas, y eran los que se encargaban de ministrar. Magali, ¿qué pasaba si un animal sacrificado no era kosher? ¿Era acepto? No. ¿Y si no era acepto, la persona era perdonada? Entonces, imagínate, metías ahí los borregos chinos que eran más baratos, con tal de ahorrarte una lana, el sacerdote se hacía de la vista gorda, lo ofrecía y tú seguías con tus pecados, porque esa ofrenda no era acepta, porque
es imposible sobornar al Señor en ninguna de las áreas que tú te imagines. Es imposible sobornar al Señor. Es imposible catafixiar al Señor un mandamiento por un mandamiento por una Por un soborno, ¿no? De ¿eh? dinero, algo así, un soborno de dinero. Sí, es imposible sobornar al Señor y sobornar un mandamiento por una buena obra o una obra de caridad. ¿Sale? Es imposible. Entonces, las personas que hacían eso seguían en sus pecados, pero había un engaño ahí, un engaño, se estaban autoengañando y estaban engañando a la gente. Ahora, ¿qué sentía José el Señor cuando veía todas estas cosas? El Señor que está ahí arriba, no Yeshua. ¿Qué sentía el Señor que estaba allá arriba, que veía todas esas cosas? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más? También molestia. Molestia. Como decepción. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les quiere tomar el pelo? Pero en su nariz, así como que a la descarada te quieren tomar el pelo. Enojo. ¿Sale? Que te digan, no, te di uno de a 50. Y te dieron uno de a 200, ¿no? Y se aferran, no, te di uno de a 50. Enfrente de ti te quieren ver la cara. Entonces, imagínense qué era lo que sentía el Señor cuando enfrente de él la gente, los sacerdotes le querían ver la cara. Tristeza, enojo, a lo mejor hasta compasión. ¿A qué se dedicaban los escribas, Viviana, sabes? Bueno, la definición lo dice. Que escribían. ¿A qué se dedicaban? A escribir. Muy bien, ¿qué escribían? Eran las personas que se dedicaban a transcribir los textos sagrados, es decir, la palabra. Entonces, si eran escribas, ¿conocían la palabra o no? ¿Sí o no? Debían de conocerla. Ok. Porque todos eran- La segunda tarea de los escribas, ¿cuál era, Elsa? Enseñar. Y la traducción tiene que enseñar. O preservar. La segunda tarea de los escribas era no solamente transcribir, sino ahí se le conoce con, bueno, se les da otro título, que eran los intérpretes de la ley. No solo la escribían, sino que la interpretaban. En caso de que hubiera alguna duda de alguna persona, que hubiera alguna, incluso hasta una controversia, decir, no, es que yo entiendo esto, no, yo entiendo lo otro, como ellos la transcribían, ellos la podían interpretar. Los principales del pueblo, ¿quiénes eran? Recuerden, en la época de Yeshua, Judea estaba bajo la dominación de los árabes, musulmanes, De Roma. católicos romanos. En la época de Yeshua, Judea estaba dominada por los ¿Judíos? No. Romanos. por los Romanos. romanos. Muy bien. Ahora sí, en la época de Yeshua, Judea como país, como nación, estaba dominada por los Romanos. romanos. Entonces quiere decir que ellos no tenían rey ni tenían autoridades civiles capaces de aplicar las leyes judías. Estaban sujetos a las leyes de los romanos. Muy bien. Entonces, los principales del pueblo fungían como las autoridades civiles de los del pueblo de Israel, junto con los ancianos. Eran los que aplicaban tenían la autoridad civil.
Por ejemplo, el centurión, en el pleito de algunas tierras, en el pleito de alguna herencia, en la disputa por algún robo, un extravío, que esta se parece a la mía, que no es la mía, que es la tuya, que no sé qué, acudían a quienes, a los principales del pueblo y o a los ancianos, porque ellos tenían autoridad civil hasta cierto grado, sin rebasar la autoridad de los romanos, que era la que estaba dominando en la nación, o el imperio que estaba dominando. ¿Sale? Ahora, los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, ahora sí, esos eran escuelas de enseñanza, aprendizaje de la Torah. Muy bien, escuelas rabínicas. ¿Sale? Los fariseos, los saduceos eran las escuelas rabínicas. ¿Y qué hacían en las escuelas rabínicas? Enseñaban al pueblo la aplicación práctica. ¿La aplicación práctica de qué? ¿Eh? De los mandamientos del Señor. ¿Sale? No solamente de la Torah, porque ya existía el rollo de los profetas, el de Esther, el de Job, ¿sale? El Shir Hashirim, todos esos. Entonces, las escuelas rabínicas eran las encargadas de enseñar al pueblo las escrituras. Los jefes de la guardia a los que hace referencia, ¿quiénes serían entonces, Pablito? Los jefes de la Guardia Nacional. Los jefes de la guardia eran unas personas que estaban armadas con palos y se encargaban de resguardar las inmediaciones del templo. Eran los security del templo. No eran romanos, por eso traían palos. Traían espadas de palo, ¿sale? No eran romanos, eran judíos que estaban encargados de la seguridad del templo. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces tenemos representado en esos grupos toda la autoridad civil, política y religiosa. ¿De qué nación? de Judea, ¿De qué nación? De la nación de Israel. Muy bien. ¿Sale? Fíjense bien, tenemos representada toda la autoridad espiritual, política, civil de la nación de Israel. Política civil, ¿qué dijo? Política espiritual, civil de Israel. ¿Sí estamos? ¿Sí o sí? ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Qué estaban haciendo todos estos? Por este lado tenemos en esta esquina a estos y en la otra ¿a quién teníamos en la otra esquina? A Yeshua. Muy bien. ¿Qué estaban haciendo estos con relación a Yeshua? Vuelvan a regresar a las lecturas y vean nada más los puros encabezados. Lucas 19, la última parte es la purificación del templo. Y luego la siguiente, ¿qué decía? la autoridad de Yeshua, La autoridad de Yeshua, Ok. los labradores malvados, la cuestión del tributo, Sí. la pregunta sobre la resurrección, de quién es hijo el Mashiach, Yeshua usa los escribas y la... Bueno, para un lector más o menos promedio, ya conoce más o menos todas esas escrituras. Por eso les estaba diciendo, a ver, lean este y nos brincábamos, lean este y lean este. ¿Qué estaban haciendo todos ellos, Viviana? A ver, búscame la de la autoridad.
Estaban. En el verso 2, ¿qué le dicen a Yeshua? 22, ¿qué le dicen a Yeshua? Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Imagínate que alguien te estuviera dando una orden, pero tú no lo reconoces como autoridad en cualquier ámbito. Es más, en el trabajo. Y que te digan, oye, aborda. ¿Tú qué les contestarías? Ah, sí, voy corriendo. Como buenos chicos que somos, ¿qué haríamos? ¿O qué hacemos? ¿Obedecemos? No, cuestionan la autoridad. Eli, cuando tu papá te dice algo y te da una orden, ¿qué le contestas? Eso es lo que le deberías de contestar. Preguntó, ¿sí? Pregunta, no es afirmación. ¿Sale? Cuando tu mamá te da una orden, cualquiera que sea, ¿tú cómo le contestas? ¿No primero rezongamos? ¿No primero cuestionamos la autoridad? ¿No primero peleamos? Eso es lo mismo que estaban haciendo ellos. ¿Por qué? Porque no estaban reconociendo la autoridad del Señor y entonces lo empiezan a cuestionar. A ver, ¿tú con qué autoridad haces eso? ¿Y qué les dijo el Señor? Pregunto, ¿menoscabaron la autoridad del Señor, Elsa? Sí. ¿Será que los tenemos que volver a leer otra vez? Versos 6 y 7 del capítulo 20, eso te va a dar ahí la respuesta. A ver. ¿De Lucas? ¿De Lucas? Estamos en Lucas 20. Ujú. José, tengo una pregunta para ti. Dígame. Cuando ellos se acercan y le dicen, ¿con qué autoridad me estás diciendo esto? ¿Con qué autoridad tienes para que me estés mandando? ¿Yeshua se puso a discutir o a pelear con ellos? No. A discutir sí, ¿no? Porque Bueno, sí discutí. A ver, no le hagas caso, tú métete a tu lectura. A los hombres, todo el pueblo los apedreará porque están persuadidos. Versos 6 y 7. Les contesto con otra pregunta. Les contesto con una pregunta. Fíjate bien que el método rabínico por excelencia para enseñar, Marely, el método rabínico por excelencia para enseñar es que a una pregunta responder con una pregunta. contestas con otra pregunta, pero esa pregunta te va a llevar a la reflexión para que tú solito saques La conclusión. tu propia conclusión. Y cuando tú sacas la propia conclusión, entonces tú solito te estás ahorcando. ¿Sale? ¿Cómo les contestó el Señor? ¿Se peleó con ellos? No. No, les hizo una A ver, pregunta. ¿por qué no se peleó con ellos? ¿Por qué nos peleamos, ángeles? ¿Por qué nos peleamos para ver quién tiene más autoridad en la casa? Con el viejo o con la vieja. ¿Por qué nos peleamos para ver quién tiene más autoridad? Porque es una lucha de poder. Porque es una lucha de poder. Porque es que Una una lucha de poderes. A ver, dígame. Porque no hay un reconocimiento de la autoridad y del lugar de cada uno. De alguno o de otro no hay un reconocimiento de la autoridad. ¿Por qué más? Porque es una lucha de egos o de poderes. ¿Por qué más, Elsa, peleamos?
¿Por qué queremos pelear? Muy bien, pero otra razón. Yo creo que porque a veces no tenemos el mismo objetivo. No tenemos el mismo objetivo. Carmen, ¿por qué peleamos cuando peleamos? Frente a una autoridad. Bueno, es que normalmente en el caso de la mujer siempre quiere ella ponerse en el lugar del varón. Quiere reconocimiento. ¿No será que siempre queremos tener la razón? De repente sale. ¿Por qué Yeshua no peleaba cuando cuestionaban su autoridad? Porque él sabía quién era y qué autoridad tenía. A ver otra vez, José. Porque él Pila, sabía quién era. Pila. ¿Por qué Yeshua no peleaba con todos los que querían cuestionar su autoridad? Porque él sabía quién era y qué autoridad tenía. Entonces, si tú sabes quién eres y qué autoridad tienes y estás frente a alguien que tiene más autoridad, ¿te vas a poner a pelear? No. ¿Te vas a poner a pelear con alguien que tiene más autoridad? Con la pera te puedes agarrar si quieres y siempre vas a ganar, pero nunca con tu mamá. Espero que sea, lo bajemos a la práctica diaria. Espero que lo bajemos a lo cotidiano. Entonces, Viviana, ¿cuál fue el tema de esos versos? ¿Qué estaban cuestionando del Señor? Su autoridad. Muy bien. En el siguiente, antes de pasar al siguiente, Pablo, ¿de dónde venía la autoridad que tenía Yeshua? Bueno, tú, Gael, ¿de dónde venía la autoridad que tenía Yeshua? Se la había dado su papá, su mamá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. ¿Quién le había dado la autoridad que tenía? ¿Quién? ¿Eh? El Señor. Ahora dale otra acá. ¿Quién le había dado esa autoridad, Magali? Elohim, ¿Quién es ese señor? su padre. Ah, se oye mejor. ¿Quién se la había dado? El padre. Su padre. El padre le había dado esa autoridad. ¿Sale? ¿Qué alcance tenía esa autoridad? Todo. ¿Qué alcance tenía la autoridad de Yeshua? Todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Yeshua humano. Pues yo no estoy hablando de Yeshua extraterrestre. En el cielo, en la tierra y debajo de la ¿Eh? tierra. En el cielo y la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estás de acuerdo, Elsa? ¿Sí? No le hagas caso. Piensa por ti. ¿Tú crees que Yeshua tuviera autoridades allá arriba, aquí abajo y más abajo? ¿Sí? ¿Segura? Segura. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura? Porque es el hijo ¿Mm? del padre. Porque es el hijo del padre. Sí, pero le había dado autoridad, pero yo tengo mis dudas. Porque el Padre se la dio, ¿no? Pero ¿a dónde, hasta dónde llegaba la autoridad del Señor? ¿Hasta dónde llegaba o hasta Ujú. dónde? Sí, ¿hasta dónde llega? Arriba, abajo, Pues hasta abajo. en el cielo, ¿Eh? en la tierra y debajo de la tierra. ¿Tú qué opinas, Viviana? Humano vivo aquí en la tierra y la Pues tierra. de eso estamos Después de la hablando, muerte, Marely. entiendo entonces que Todavía la no autoridad moría. ya, Todavía no moría. Échale. Sin pena. La autoridad que tenía Yeshua en ese momento era únicamente sobre la tierra.
Únicamente sobre la tierra. ¿Sale? Y les dejo de tarea por qué. Pero tenía autoridad. Ahora. Pero en Mateo 28 dice, no, toda potestad Ah, en el cielo pues, y en la tierra. pero a ver, aclárame. En Mateo 28, ¿qué había pasado? Ya había muerto y ya había resucitado. Y entonces está diciendo, ahora sí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque ya había muerto y aún debajo de la tierra. Porque ya había muerto y había conquistado allá abajo. Y había resucitado y al vencer la muerte le habían dado autoridad en el cielo y en la tierra. Si se la dieron, quiere decir que no la tenía. Como hombre estamos hablando, ¿no? De Yeshua, hombre. Sí, pues la tierra, carne. Entonces, Hombre y carne. Pero pastor, ¿por qué entonces si la autoridad estaba limitada a la tierra cuando él vivió aquí, por qué tenía autoridad para reprender espíritus y demonios? ¿Por qué la tienes tú? Pero él no estaba. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa en este mismo sentido. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien. Cuando Yeshua hace un milagro, reprende a un demonio, dicen los fariseos, este echa a los demonios por Belcebú. Y Yeshua se dio cuenta. Y entonces dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Quiere decir que también nosotros echaban fuera demonios. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Te pregunto. No me digas que no, porque si me estás preguntando, yo te estoy contestando. No me digas que no. Si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ustedes y sus hijos, ¿por quién los echan? ¿Por medio de quién? ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad? No. ¿Dónde estaba esa autoridad para echar fuera demonios? Padre lo da. En la palabra. En la palabra. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. En la palabra. Por eso podía reprender espíritus y demonios, sanar enfermos. Porque tenía autoridad aquí en la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde estaban los demonios que él reprendía? ¿En el cielo o en el infierno? Aquí en la tierra. Si tenía autoridad sobre la tierra, estaba reprendiendo a los demonios que estaban sobre la tierra. ¿Y por qué los reprendía? ¿Por qué los reprendía? Porque tenía autoridad. ¿Por qué los reprendía? Porque ellos mismos se evidenciaban y se manifestaban. Él no andaba buscando a ver a quién sacaba los chamucos. Él iba caminando, se manifestaban y los reprendía. ¿Tú crees que tengas autoridad para irte a parar a la villa y... ¿Sí o no? El padre me sí. ¿Sí? Pero si el padre me la da. Por eso, ¿la tienes o no la tienes? No. ¿No? Seguro. Es que no tengo que ir a la villa. ¿Por qué no? Tú irías a la Catedral de San Hipólito o a la esquina, aquí donde está un altar de la calavera. ¿Crees que pudieras hacer algo por la calavera que está ahí? ¿Tienes autoridad o no? Sí, sí tengo autoridad. Y luego, ¿por qué no vas y lo haces? Por lo mismo, porque Yeshua iba caminando y él no andaba buscando, a ver, te voy a ir a sacar demonios. Si tú vas caminando y alguien se manifiesta ahí, tienes toda la autoridad para correrlo. Pero no tenemos que ir a andar buscando a la casa del vecino, a la iglesia del vecino, a la sinagoga del vecino. A ver, ven, te voy a sacar tus chamucos. Sí tenemos autoridad, pero no es correcto. Siempre es mejor que venga. Cuando una persona tiene la autoridad, siempre es mejor que venga. Tú tienes la autoridad, el Señor ya te la dio. Sí.
Pero venga no y te porque lo tenga pida. yo la autoridad voy a ir a andar y andar y andar y a hacer y deshacer. Por ejemplo, el ejemplo, No hacer mal uso de exacto, no te vas a ir a poner a reprender donde hay un monumento a X deidad porque crees que la autoridad está Aunque sobre ti. tengas la autoridad. Sí. Aunque Sí, tengas la porque autoridad. ellos ¿Por qué? van a regresar al mural. Porque vamos a perder el tiempo. Sí. ¿Sale? Es como si yo le digo a Gael, pero si él no quiere. ¿Sí me explicó? Ok. ¿En qué estábamos entonces? En que la gente estaba cuestionando su autoridad. Siguiente. Que él no peleaba en ese lugar. Yeshua no peleaba porque él sabía que no. Pues sí, claro que no peleaba porque él sabía la autoridad que tenía. Entonces, si tú sabes la autoridad que tienes, no tienes por qué pelear. ¿Sale? Miren, cuando estábamos en la cristiana, salte y fuera y vete y córrele y ve. Ya hasta casi le queríamos decir maldiciones para ver si así se iba. Como Lalo. ¿Sale? Y el chamuco nomás se nos quedaba viendo, se carcajeaba de nosotros y luego nos sacaba la lengua, etcétera, ¿no? Y nosotros así temblando. ¿Por qué? Porque no sabíamos que tenían la autoridad que teníamos, ni sabíamos usarla. Cuando llegas al reino, conoces el nombre, sabes que tienes la autoridad y le dices al chamuco que se manifestó, vete, entonces se van a los 5 minutos. Ya no necesitas estar peleé y decir que yo soy Juan, yo soy Abraham, yo soy aquel. Entre más digas quién eres tú, menos se va. Entre más le hables del Señor, más se va, más rápido. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Pues porque sabemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Ellos también la conocen, ellos también saben quién está en autoridad para sacarlos, a quién le van a hacer sudar frío y a quién de plano no le van a hacer nada de caso. Ellos lo saben. Y cuando saben que tú tienes autoridad, entonces dicen, ni modo, vámonos. Se tienen que ir. No tienes por qué estar peleando ni por qué estarles rogando. Simplemente es ordenar. Ya no me interrumpan, por favor. Labradores malvados. Luego, la que sigue, la cuestión del tributo. ¿qué más? La pregunta sobre la resurrección. ¿De quién es hijo el Mashiach? ¿De quién es hijo el Mashiach? ¿Qué más? Yeshua juzga a los escribas. Eso solamente lo que vemos en Lucas. Si nos vamos a Mateo, si nos vamos a Marcos, vamos a encontrar en los últimos capítulos cómo en la última semana cercana al día de los panes de la Pascua, del Pesaj, todas las autoridades de Israel empezaron a cuestionar a Yeshua y empezaron a evaluarlo y empezaron a analizarlo y empezaron a acosarlo porque estaban evaluando y examinando su vida, su origen, su obra, su manera de hablar, su manera de ser, su manera de contestar, y le estaban haciendo examen de todos los tópicos de la Torah. ¿Sale? ¿Cuál era el objetivo, Elsa, de todo ese escrutinio? Hacer lo que fallara, ¿no? Pensar que él no sabía nada. ¿Cuál era el objetivo? Que Yeshua se uniera, que Yeshua se uniera a que pensara igual que ellos. Saber si él era el Mesías. Sabían. Era desmentirlo, o sea, era como difamarlo, hacerlo quedar mal para que... Bueno, el objetivo lo encontramos. El objetivo lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo.
Y les voy a invitar a que me ayuden a leerlo. Éxodo capítulo 12. Ellos no sabían lo que ustedes y yo sabemos ahora. Del 1 al 6. Todos juntitos como hace rato. A ver, Éxodo 12 del 1 al 6. Todos juntos como hace rato. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses. Para vosotros será meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomas cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el primero de las personas. El número. El número. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será un defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo aguardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los dos sacrificados. Okay. ¿Qué sucedía cuando ellos veían que no podían encontrar una falla, un error, una equivocación, un error de juicio, de apreciación, de criterio, un error garrafal en cuanto a la formación o la interpretación de las escrituras? ¿Qué pasaría? Magali, ¿tú te casarías con alguien que tú estás viendo que no es confiable? Conste que me lo estás diciendo, después te lo voy a recordar, ¿eh? ¿Tú te casarías con alguien que es ladrón o ladrona? No. Solo la que me robe el corazón. Sale. ¿Tú te casarías con alguien que sea mentirosa? ¿No? Sales. ¿Tú te casarías con alguien que esté feo? Cojo, tuerto, jorobado, cacarizo? ¿No? ¿Tú, Viviana? ¿No? Ok. Ahora, quiero hacerles una pregunta honesta. ¿De qué religión está hablando esa parte? Judaísmo, cristianismo, catolicismo, esoterismo, metafisicismo. De ninguna religión. ¿Está hablando de quién? De una persona. Esa persona fue evaluada en todo para poder ser digna de nuestra confianza. Ellos nos hicieron el favor, ¿saben por qué? Porque esa era su tarea. No sabían que estaban cumpliendo las escrituras. Su mente cerrada, su corazón cerrado, sus ojos cerrados, pero ellos estaban haciendo lo que les mandaron hacer. ¿Y saben por qué no reconocieron a Yeshua? Porque todos estos estaban reprobados. Estaban haciendo cosas malas, sabiendo que estaban haciendo cosas malas y las seguían haciendo. Y lo peor de todo es que ellos pensaban que estaban haciendo bien o que nadie se daba cuenta de que estuvieran haciendo cosas malas. Entonces, cuando tú de repente te expones al escrutinio público y dicen, y te caen en la maroma y dicen, no, pues ¿qué pasó? ¿Cómo nos ponemos? Rojiprietos, ¿no? De colores. No sabes qué hacer. ¿Sí o no? Y muchas veces la gente que es muy quisquillosa y muy celosa de todas esas cosas dicen, jamás vuelvo a hacer negocios contigo, a creerte, a confiar, etcétera. ¿Sale? Entonces, esos hombres estaban evaluando a Yeshua y lo estaban haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban viendo.
Ellos lo veían caminar, lo veían hablar, lo veían cómo iba vestido, lo veían cómo se desarrollaba y pasaron la lupa sobre él. Y entonces cuando veían que no podían encontrar ningún error, ¿qué pensaban hacerle? Matarlo. ¿Qué se tenía que hacer con el cordero al cual tú habías examinado exhaustivamente y que no habías encontrado ningún error en él? El día 10, matarlo. ¿Qué creen? Se los digo. ¿Qué creen? Que hoy es el día 10 del mes de Pesaj, del mes de Aviv. Hoy es el día en el que se tenía que determinar en quién íbamos a poner nuestra confianza para nuestra redención. Hoy les tocaba a ellos en ese tiempo, pero hoy nos toca a nosotros tomar una decisión y ver si realmente le vamos a dejar a Yeshua, le vamos a confiar a Yeshua toda nuestra vida. Si Él es digno de confianza, si Él es digno de amor, si Él es digno de fe, si Él es digno de absolutamente todo, entonces yo persona, tengo que tomar una decisión. Y esa decisión no es por una religión, no es por un credo, sino por una persona que sea digna de mi confianza. Entonces yo les pregunto, con todo eso que leyeron, y hay mucho más que leer, ¿ustedes encontraron o han encontrado una falla en Yeshua? Tú, Viviana, con lo poco, lo mucho que tú has leído, ¿tú has encontrado una falla en él? En la Janet un resto, en el Lalo un montón, en todos los compañeros, si eres casada, en tu pareja, si tienes hijos, en tus hijos, si eres hija, en tus papás, en todos vamos a encontrar fallas y errores. Todos nos van a fallar aquí en la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que no te va a fallar y Él es Yeshua. Y tú hiciste bien y estás haciendo bien en venir, pero tienes que completar lo que estás haciendo bien. Tienes que entregarle tu vida a Él, porque Él es el único que te puede satisfacer absolutamente todo lo que tú necesitas. Nadie más. Nadie más. Entonces tú tienes una oportunidad de oro maravillosa que mucha gente anhelara de venir y encontrar y decir, hoy es el día en el que yo tengo que hacer una decisión para saber si confío en Él o si no confío en Él. Si lo sigo o no lo sigo, si lo obedezco o no lo obedezco, si creo o no creo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si a la hora de examinar un borreguito, Ángeles, escondida le encontraban una verruga cerca de la pata delantera, izquierda o derecha? Obviamente que los borregos están llenos de lana, ¿verdad que sí? Entonces, imagínate, para encontrarle una verruga, quiere decir que lo súper examinaste. Y ya estabas así como que de un año, cumplió el 90% de las características. Y en el 90% de las características le ponemos palomita, 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 palomita. Pero ¿qué crees? Que a la hora casi de entregarla con los sacerdotes íbamos a llegar y el sacerdote a lo mejor no se iba a dar cuenta de que tenía una verruga. Pero por esa verruga quedaba fuera. Por esa pequeña verruga, por ese pequeño defecto, quedaba fuera. Entonces, nosotros estamos obligados, estamos más que obligados a examinar, a cuestionar. ¿Qué dije? A examinar, a cuestionar absolutamente todo de todos. Y más si se refiere a nuestra salvación. No tenemos por qué creer como creíamos antes. Que nos decían, es que Diosito y Diosito, y decíamos, puse en automático Diosito, y agarraba y decía Diosito. ¿Por qué? Porque todos me dijeron que Diosito y Diosito. ¿Sale?
Si yo no examino en quién creo, si yo no examino en lo que yo creo y llego al infierno, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al que me engañó aquí abajo? ¿O a quién le voy a echar la culpa? Te van a decir, tú decidiste creer en él, con ojos cerrados, él te dijo, aviéntate de la ventana, tú te aventaste. ¿Y quién se murió, él o tú? Yo. Ah, bueno, ¿y quién llegó aquí? Yo. Entonces, tu obligación era examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Es mi obligación. ¿Por qué creen que nosotros los obligamos, así con esa palabra, con el látigo y con todo lo demás, a que lean las escrituras? Juan 5:39, ¿qué dice, Ángeles? Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Yeshua. Sí, dice así, Marilio. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De Yeshua. Entonces, qué maravilla, qué bendición, qué oportunidad tan grande que tengamos las sagradas escrituras completas. ¿Y qué desperdicio? ¿Sale? Entonces, hoy es el día 10 y en el día 10, ¿qué se tenía que hacer? De acuerdo a Éxodo 12. Escoger el cordero. A ver, ahí les va. Reunirse y apartar un cordero por familia. Sí. 19:25 de Josué LM. ¿Sí tiene 19? Sí. ¿Sí tiene 25? Josué 19:25. ¿Qué dice? ¿Y su territorio abarcó? ¿Eh? Dice, ¿y su territorio abarcó? Josué 19, 25. Ajá. Gad, El Cad, Ali, Betén, Aksaf. No digas. ¿Qué quieres buscar? ¿Eh? A ver, entonces es 24:15. A ver, 24:15. Y si mal os parece servir a Adonai, escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del 24:15 era entonces. o a los dioses de los sí, 24:15. Ah, ok. A ver, a la luz de lo que estamos platicando, ¿qué le entienden a ese verso? ¿Qué le entiendes? Pablito, ¿qué le entiendes a ese verso? Ahí dice que tienes que obligadamente creer en Yeshua, ¿no? Seguro. ¿Te da la libertad? ¿Libertad de qué? De escoger. ¿Te da la libertad de escoger o no ese verso? ¿Sí? ¿Escoger entre qué y qué? ¿De servir al Señor o servirle a los dioses que antes adoraban? De nuestros antepasados, pero bueno, vamos a ir hablando de nuestras A los dioses que nuestros padres servían. Nos da
libre albedrío, ¿no? Busca 24. ¿Qué dice Viviana? A ver, ¿qué dice? Pues sí, ¿no? Como que Tus papás decidas tenían una religión, Ajá. ¿sí? Que es lo que dicen, ¿no? Que decidas si O sea, quieres tus papás hacer tienen un cambio. religión, tus abuelitos, tus tíos, todos. Incluso tú tenías una religión o puedes tener una religión. Y aquí el Señor te está diciendo, tú tienes que escoger. Y cuando escogemos es por voluntad o por fuerza. ¿Sale? Es decir, te dice, mira, aquí están todos esos dioses. Y está el pueblo. Mira, está Acera, está Baal, está Dagón, está Guadalupe, está los que quieras. Todos ellos. Vamos a hacerles una evaluación. Vamos a evaluarlos. Su origen, sus características, etcétera. Sale. Y vamos a hacer una evaluación del Señor. Y quédate con el mejor. Pero si tú te quedas con él, le tienes que, y si mal os parece, ¿qué dice? Con el que te quedes, ¿qué tienes que hacer? Servir. Hicieron vuestros Servir. servir. Es que dice, yo en mi casa serviremos Si tú a te quedas con alguien, a ese le tienes que servir. ¿Cuál sería la pregunta natural que seguiría de acuerdo a ese verso? La pregunta lógica. Y si mal os parece, y si mal os parece servir al Señor, escoge a quien, de los del otro lado, de este lado, sale. Que yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Cuál sería la siguiente pregunta lógica de ese verso? La siguiente pregunta lógica sería, ¿qué es servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Porque, pues aquellos tienes que ir a danzar a Santa Cruz, tienes que llevar la comparsa, tienes que andar cargando el torito, tienes que ponerte nopales, tienes que ir al cerro, no sé qué hacer, tienes que ponerle una manzana, un cigarro, un alcohol, tienes que ponerle miel porque si no se enojan y se te van contra ti. Te tienes que poner una pulsera roja porque si no, no estás bien, bien protegido. O un collar de perro amarillo y verde. ¿Qué significará servir al Señor? casa. Miren, sigo en esta misma dinámica. Cuando tú vas y le pones un vaso de agua a la calavera, un cigarro, etcétera, ¿te lo agradeces sí o no? Sí. ¿Por qué? Cuando tú degollas una gallina y se la pones al changó, al legua, ¿te lo agradeces? Sí. ¿Por qué? Porque lo necesitan para tomar poder en tu vida. Necesitan que tú hagas pactos, necesitan que tú te embarres, necesitan que tú te metas para tener poder en tu vida. Pregunto yo, ¿el Creador necesitará algo de nosotros? Es la gran diferencia. ¿El Creador necesitará algo de ti? Que tú digas, órale, ahí está un montón de dinero, ahí están 2 gallinas, ahí están 3 vacas y lo demás. No necesita absolutamente nada de nosotros. ¿Qué es lo único que nos pide Viviana?
¿Qué es lo único que te pide el Señor? A ver, búscame ese texto que dice, dame, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Es lo único que nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Eh? Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Proverbios 23, 26. Proverbios. 23. Dale. Es lo único que nos pide el Señor. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que nos da a cambio, José? Vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más nos da a cambio? La salvación eterna. Cuando dijiste vida eterna, ¿a qué te referías? Pues, ¿a qué te referías? Porque te voy a ampliar el término. Vida eterna También aquí en la tierra, ¿no? vida eterna es como esa esperanza de la vida que todos quisiéramos tener, sin preocupaciones, sin nada, y que solamente lo único que tendríamos el gozo de hacer es alabar. Mira, la vida eterna consiste en que cuando te mueres, te vas a la gloria, según la cristiana. Pero según las escrituras, dice, la misma calidad de vida que se vive ahí arriba es la que tú tienes que empezar a vivir aquí abajo. Eso es vida eterna. Y si no, búscame Juan 17:3. Juan 17:3, ¿qué dice? Cuando se acabe el tiempo me avisan y nos vamos, ¿eh? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Porque dices tú, ¿qué nos pide? Nos pide el corazón. ¿Qué nos da a cambio? Nos da vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuando te mueres? No, Señor. La vida eterna empieza cuando tú recibes a Yeshua como tu suficiente Salvador. Y entonces ahí tiene que cambiar tu calidad de vida. Ahí mismo. ¿Sale? Cambia tu calidad de vida interior y de ahí sale al exterior. ¿Qué más nos da el Señor, Marely? Shalom. ¿Qué más nos da, Pablito? ¿Qué más nos da el Señor, Gael? Bendición. ¿Qué más? Esperanza. La esperanza te la llevas si quieres. Autoridad. Nos da autoridad. ¿Qué más nos da, Carmen, el Señor? Amor. Amor. ¿Qué más nos da cuando estamos enfermos? Sanidad. ¿Qué más nos da cuando tenemos hambre? ¿Qué nos da el Señor cuando tenemos hambre? Comida. Cuando tienes frío, ¿qué te da el Señor? Me la ganaste. Cuando estás descalzo, zapatos. Andas con las ropas rotas. Cuando te hace falta un apapacho, Martínez, ¿qué hace el Señor? Te abraza, te da consuelo. En otras palabras, solo te pide el corazón y Él te da Todo. todo. Amén. ¿Habrá alguien en el universo que haga un cambalache en el cual él salga perdiendo y el otro salga ganando? Solo el Señor fue capaz de hacer eso. Porque mira, ¿qué gana el Señor con sanarnos? ¿Qué gana el Señor con cuidarnos? Lo tenemos ahí desvelado las 24. Se fue de fiesta. Señor, cuídalo, por favor. ¿Qué necesidad tiene de desvelarse el Señor si Él se duerme temprano? Y lo mandamos a cuidar al vecino y al hijo y a la hija que anda perdida.
Y él ahí cuidando y nosotros durmiendo. Nos vamos a trabajar y decimos, Señor, cuida mi casa, por favor. Y él se queda cuidando la casa y tú allá gozando. Y vas manejando y dices, Señor, cuida mi camino. Y ahí lo tienes cuidando. ¿Qué gana él? ¿Qué gana? Nuestros desprecios. Entonces, hoy es un muy buen día en el universo para hacer una evaluación y decir, Señor, creo que no me has respondido en lo que te pedí y te estás tardando. Y si no me cumples en las siguientes 24 horas, me voy a ir con el chupacabras. Porque el chupacabras me dijo que en corto me resuelve. Porque hasta plazo le ponemos al Señor, ¿sí o no, Carmen? Si no me contestas ahorita, Señor, yo me corto las venas. Ya necesito, ya una palabra, pero ya. O sea, rapidito. Nos toca elegir hoy a quién vamos a ocupar para toda la vida, pero también para el siguiente año. ¿En quién vamos a confiar? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Quién nos va a guardar? ¿Quién nos va? ¿Quién? Bla, 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 bla. Porque si tú escoges, José, hoy al Señor, tienes que aprender a depender de Él. Tienes que aprender a esperar en Él. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a obedecerlo a, porque si no, no lo escojas. Mira, si tú cuando tienes una bronca no acudes a Él, entonces ¿para qué lo escogiste? ¿Qué sentirías tú? Que se acaba el gas en tu casa y él se fuera corriendo con el vecino de enfrente, estando tú ahí, que le dijera, oiga, vecino, me ayuda a cambiar el tanque. Digo, siendo un hombre hecho y derecho, no un valegorro como a veces existen, ¿tú qué le dirías? Oye, ¿yo para qué estoy entonces? ¿Por qué no me dices a mí? Ay, es que fíjate que esto y que el otro, y fui corriendo a... ¿Y por qué no me lo dices a mí si yo soy la persona indicada a la que tú tienes que acudir? Entonces, tenemos que aprender que una vez que hemos hecho la elección, no hay vuelta para atrás. No a las primeras de cambio, vamos a salir corriendo y darle la espalda al Señor. Ahora, pregunto, cuando elegimos al Señor, ¿tú crees que seamos probados en nuestra fe? La respuesta es sí. Sí vamos a ser probados. Porque van a poner a prueba si realmente tu decisión está en firme o andamos para allá y para acá como la onda del mar. Para allá y para acá. No, es que sí, es que no, es que sí, es que no. Hoy es el día. Sí. Y les digo, nos toca elegir personal, por linaje y congregacional. Porque si no elegimos en el día indicado, no podemos sacrificar la Pascua. Tú conoces de eso. Tendrías que ir a comprar el borrego, examinarlo, etcétera, el día 10 y guardarlo hasta el día 14. ¿Y qué? Y guardarlo. Están leyendo Proverbios. Guárdala como a la niña de tus ojos. Ámala, abrázala la sabiduría.
Adquiere sabiduría, guárdala, aprópiate de ella. ¿Por qué? Porque te va a traer bendición. Entonces, si no se hace lo del día 10, no tendríamos ningún derecho de hacer lo del día 14. Porque está escrito. ¿Sale? Entonces, por primera vez estoy presenciando un milagro. Porque yo quiero que cerremos con una oración en la que ustedes y yo personalmente le digamos, yo decido que tú seas mi cordero de pesa. Los sacerdotes, los escribas, es más, hasta Judas decidió que Yeshua fuera el que muriera en nuestro lugar. En su tontería, en su necedad y en su locura, Judas también escogió a Yeshua para que muriera en su lugar. ¿Sabes qué le falló? Arrepentirse, poner su confianza en él. Entonces, toda esa evaluación coincidía y terminaba diciendo, no, hay que matarlo. No, hay que matarlo. Está afectando nuestros intereses, está afectando nuestro negocio, hay que matarlo. No sabían que estaban cumpliendo al pie de la letra las escrituras, pero tú y yo sí lo sabemos. Tú y yo sí lo sabemos. Así es de que es importante que hoy le digamos, Señor, no te escojo a ti, o sí escojo que tú seas mi cordero de pesa. ¿Sale? ¿Ya elegiste? Sí. ¿Segura? Sí. Escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses de allá o a los desde acá, es lo mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. No me contestaron entonces, ¿qué es servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Cuando decimos servir al Señor, estamos hablando de un siervo, que es un esclavo, y de un amo. Hasta ahí. Con eso yo creo que entendemos. Eso es servir al Señor. Tenerlo como Amo. y cómo lo tenemos. Lo escogemos como nuestro amo. ¿Y cómo lo tratamos? Como nuestro siervo. Córrele allá, cuida allá, bendice acá, sana acá, haz esto, no hagas aquello, esto y deténle y guárdale y esto y aquello. ¿Quién es el amo? ¿Y quién es el siervo? Y tantito nos dice él una cosa, quiero que no, ¿cómo crees? Yo no tengo tiempo. No, pídeselo al pastor, pídeselo a cualquiera. A mí no me pidas eso. Y él es el amo. Y a pesar de que él es, no a pesar, no obstante que él es el amo, no nos exige como si fuera el amo. ¿Sí o no? ¿A poco no te gustaría que llegando de trabajar alguien te quitara los zapatos, te lavara los pies, te diera un masaje? Pues nada más falta que le digamos al Señor que nos haga eso. En serio. Él es el amo, Él es el dueño. Entonces, cuando yo digo te voy a servir, ¿qué estoy diciendo? Que yo voy a hacer lo que me mande, lo que me diga, a la hora que me diga, confiar en Él, depender de Él, obedecerlo a Él. Y si no estoy dispuesto a hacerlo, tengo la libertad para decir, no quiero. Si hay compromiso, ¿crees que el Señor pueda obligarse? Si no hay compromiso de tu parte, ¿tú crees que Él esté obligado a responderte cuando tú le pides algo? ¿Por qué no? Porque tú no le estás cumpliendo. Pero si tú le cumples, cuando tú clames, Él te va a contestar. Cuando te diga, Magali, necesito que toques, ¿qué le vas a decir? No, mejor que toque Pablo.
Y cuando te diga, Pablo, necesito que toques, ¿qué vas a decir? No, que toque Maggie. Le toca a Pablo aquí presente. ¿Sale? Mamá, aquí presente. Solo quiero terminar con 1 Corintios 15, 58. Estaba yo tentado a suspender el discipulado del día de hoy porque dije, viene una semana pesada. Pero cuando me acordé que teníamos que hacer algo, dije, no puedo. Así que, hermanos míos, ¿Sale? 15:58, Marely, ¿ya lo buscaste? Así que, hermanos, 1 Corintios 15:58. así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ¿Qué es dice en José? vano. así que, queridos hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Le ganas o le pierdes, Viviana? Todo lo que tú hagas para Él, ¿qué dice que es? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Aunque nadie más te evalúe, te valore, te reconozca, te agradezca, Él sí. ¿Nos conviene seguirlo o no? Sí. Todo nuestro trabajo, si tú inviertes un peso en Él, en su obra, en la sedacá, en el reino, en lo que sea, no es en vano. ¿Sale? Aquí invirtió 1 hora de su sueño y ahorita le van a dar una buena y rica cena a mi hermana Esperanza. Así que lo que hoy te desvelaste no es en vano. Trae recompensa. Hermana Mayeli, ¿me ayudas a hacer la oración? Para que terminemos de despertar. ¿O me sigo hablando? Ustedes díganme. Te das cuenta de que todo lo que es, el Señor te lo va a regresar. ¿Sale? Él es el mejor patrón. Él es el que paga los más grandes sueldos. Y no te va a dejar ni te va a desamparar. Nunca. ¿Sale? Espero que los que estén ahí en su casa o en la transmisión o puedan escuchar, leer, puedan hacer la misma elección, escoger al Señor para que Él sea el dueño de sus vidas. Nos vemos para la próxima.